Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en este nuevo capítulo de En Síntesis. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre el tema movimiento armónico simple en el caso de un sistema masa-resorte. Esperamos, como siempre, que el video sea de utilidad. Comenzamos. Un movimiento armónico es aquel que se repite una y otra vez en intervalos iguales de tiempo. Hay varios ejemplos, pero para comenzar nos centraremos en el sistema masa-resorte. En este caso consideraremos que el resorte se sujeta a un muro y en el otro extremo se coloca un bloque de masa conocida. El punto donde el resorte está relajado, es decir, no está ni estirado ni comprimido, se denomina punto de equilibrio y ahí se define la posición como x igual a 0. Si se desplaza el bloque de su punto de equilibrio, el resorte comienza a ejercer una fuerza sobre él que siempre apunta hacia el punto de equilibrio. Es decir, el sentido de la fuerza es contrario al vector posición. Si se hace el desplazamiento hacia la derecha, la fuerza apunta hacia la izquierda y viceversa. Otra forma de observarlo es dibujando los diagramas de cuerpo libre. En ellos se puede indicar el peso y la fuerza normal, las cuales se contrarrestan dejando a la fuerza ejercida por el resorte como la única que actúa sobre la masa. Es importante señalar que para este caso se considera ausencia de fricción. De acuerdo con la ley de Hooke, la fuerza ejercida por el resorte es directamente proporcional al desplazamiento y, como ya se mencionó, actúa en sentido contrario. La constante de proporcionalidad en esta relación se llama constante de restitución, constante elástica o constante del resorte. Al retomar la segunda ley de Newton, se puede sustituir la fuerza por el producto de la masa por la aceleración y al final obtener esta ecuación diferencial. Recordemos que en este caso la incógnita es una función de la posición del bloque respecto al tiempo. ¿Qué función puede ser x? Vamos a ver una ilustración en un simulador. Al graficar la posición del bloque en función del tiempo, observamos una función periódica. Este es el movimiento que se repite en intervalos iguales de tiempo, es decir, un movimiento armónico simple. Al observar el gráfico, de inmediato podemos pensar que la función puede tratarse de seno de t o coseno de t. Ambas son funciones periódicas y al derivarlas dos veces resultan en la misma función multiplicada por una constante negativa, tal como le indica la ecuación diferencial. De forma general, la función solución puede ser alguna de estas dos. En lo particular usaremos la función coseno, que es la que modela el inicio del movimiento cuando el resorte se encuentra en su elongación máxima. En la función se observan tres constantes importantes: la amplitud, la frecuencia natural, angular, y la constante de fase. Vamos a ver qué representa cada uno de estos valores. Bien, aquí ya he adelantado la representación gráfica de una función solución. Estamos representando el desplazamiento del móvil en función del tiempo. Y la función que está describiendo este movimiento es una función coseno, que es una función periódica. Ahora bien, ¿qué significan cada una de las constantes que se observan en la función solución? Vamos a empezar con la amplitud A.
Esta amplitud representa el desplazamiento máximo que puede alcanzar el móvil o la masa, en este caso, durante su oscilación. En el gráfico podemos ver que en un sentido, en el tiempo 0, 0.5, 1, 1.5, alcanza la masa su desplazamiento máximo en el sentido positivo. Y también en el tiempo de 0.25, 0.75, 1.25, alcanza ese mismo desplazamiento máximo, pero en sentido contrario, ¿sí? Entonces, la amplitud es el desplazamiento máximo. En este caso vemos claramente que la amplitud vale 4 centímetros en el ejemplo que estamos proponiendo aquí. Entonces, la amplitud vale 4 centímetros. Luego viene la frecuencia angular natural, omega. Esta cantidad expresa los ciclos u oscilaciones que se completan expresados en radianes en un segundo. Va de nuevo, son los ciclos u oscilaciones que se completan en un segundo, pero los expresa en radianes. Entonces vamos poco a poco aquí. Tenemos que saber primero cuántos ciclos se completan en un segundo. Entonces, el primer ciclo inicia aquí en una posición igual a la amplitud. Vamos recorriendo el primer ciclo y vemos que en este punto se completa el primer ciclo, que corresponde a medio segundo. Por lo tanto, si completamos el siguiente ciclo, pues llegaremos justamente a un segundo. Entonces, en este ejemplo, vemos que se completan dos ciclos en un segundo. Dos ciclos en un segundo. Pero recordemos que la frecuencia angular expresa estos ciclos, pero en radian, no en ciclos. Nosotros ya debemos conocer que un ciclo o una oscilación o una vuelta, pues, equivale a 2pi radianes. Entonces, sabemos que en este caso se van a completar 4pi radianes, eso equivale a 2 ciclos, por cada segundo, ¿sí? Por cada segundo. Y justamente esto es la frecuencia angular natural. Es decir, ya dadas las condiciones del sistema, la masa que se eligió, el resorte, naturalmente el sistema va a oscilar a esta frecuencia. Va a estar completando 4pi radianes cada segundo, cada segundo. Por último tenemos la constante de fase, que es una cantidad que se puede sumar o restar al argumento de la función coseno. Esto matemáticamente va a provocar que la gráfica se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿En qué casos vamos a tener una constante de fase? Bueno, puede ser que una oscilación ya esté ocurriendo, pero que el tiempo cero se defina o se establezca en un punto distinto. En este caso se ha establecido en la amplitud, pero puede ser que establezcamos el tiempo cero en cualquier otro punto de la oscilación. En ese caso vamos a necesitar incluir una constante de fase para reajustar el gráfico y que la descripción sea correcta. Este gráfico en particular representa una condición inicial en la oscilación. Esta es que el resorte al inicio se estira hasta la amplitud y justo en el tiempo cero, cuando comienza a correr el tiempo, se suelta la masa y empieza a ocurrir o a desarrollarse la oscilación. Por esta razón, en nuestro caso, la constante de fase es 0 radian. Y vamos a estar trabajando con una constante de 0 a lo largo de la explicación. Puede haber casos en donde las condiciones iniciales también sean distintas a las que describo, que la masa comience en una posición distinta a la amplitud o que haya una condición de velocidad distinta. En esos casos, muy probablemente se va a usar una constante de fase
para ajustar la descripción gráfica. En este segundo gráfico que mostramos aquí, podemos observar que se representa una oscilación que justamente no inicia en la amplitud, sino en una posición ligeramente menor. Sin embargo, observamos el gráfico y vemos que tiene las mismas características que este primero. Es decir, va a estar presentando una amplitud de 4 centímetros, ¿sí? Se puede modelar con una función coseno y vemos también que la frecuencia natural es la misma, 4 pi radian sobre segundo o 2 ciclos por segundo. Entonces aquí ponemos 4 pi por t. Si yo termino o yo cierro aquí la función, pues esta descripción es más bien la descripción de la función de arriba, lo cual no es cierto. Entonces aquí para ajustar esta función y que me describa esta oscilación en particular, necesitaré una constante de fase. En este caso, esta constante de fase es de pi cuartos. Y con ello ya obtengo una descripción correcta de esta oscilación. Reiteramos, de aquí en adelante vamos a estar trabajando con una función en donde la constante de fase es cero. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, ya de manera específica, la función de esta oscilación quedaría expresada como 4, que es la amplitud, coseno de 4pi, que es la frecuencia natural multiplicada por t, y ya no sumo nada porque la constante de fase es igual a 0 radianes. Al sustituir la solución general en la ecuación diferencial obtenemos lo siguiente. Tenemos la solución y la ecuación diferencial. En lugar de poner aquí la función x como tal, sustituimos y se tendría que derivar 2 veces esta función. Al derivarla la primera vez se obtiene esta función y es necesario derivarla una segunda vez, obteniendo esta expresión. Después se sustituye x en el segundo miembro de la ecuación y se obtiene esta igualdad que se puede simplificar y como resultado podemos observar una relación que indica que el cuadrado de omega es igual a la razón de k entre m. Dado que omega queda determinada por las variables naturales, es decir, la masa y la constante del resorte, recibe el nombre de frecuencia angular natural del sistema. Es común representarla también como omega cero. Esta es la frecuencia a la que oscila naturalmente el sistema. Mientras la masa y la constante de restitución permanezcan constantes, el bloque unido al resorte oscilará a la misma frecuencia, independientemente de otras cantidades como la amplitud y la constante de fase. Otras variables importantes y relacionadas con la frecuencia natural son la frecuencia, que expresa la cantidad de ciclos u oscilaciones que se completan en un segundo, y el periodo, que es el tiempo en el que se completa una oscilación. La relación entre frecuencia, frecuencia angular y periodo se muestran en estas igualdades. En algunas ocasiones, cuando estamos trabajando con algún material, algunos problemas, se menciona el dato de frecuencia natural, pero muchas veces no hay una especificación si es una frecuencia solamente o es una frecuencia angular. Yo recomiendo hacer una clara diferencia entre estas dos variables, porque a pesar de que expresan cosas muy similares o la idea en general es la misma, los valores numéricos no son iguales. Hay un factor ahí de 2pi que las hace diferentes. Entonces, es importante recalcar que la frecuencia, tal cual, que se puede representar con la letra nu, en algunos casos también la representan ya con la letra F para evitar mayor complicación. Esta variable se va a medir en segundo a la menos 1. Es decir, si yo veo un dato expresado en segundo a la menos 1,
debo asociarlo con que es una frecuencia, tal cual, ciclos por segundo. Ajá. O bien también la pueden expresar en la unidad Hertz, que equivale a un segundo a la menos uno. Por otra parte, la frecuencia angular, que se representa con omega, esta debería de estar expresada como radián sobre o por segundo a la menos uno. Sabemos que el radián no es una unidad de medida tal cual, pero el expresar radián sobre segundo, o escribirlo de esta manera, radián sobre segundo, nos va a ayudar a identificar que el dato que tenga esta expresión corresponde a una frecuencia angular, no a una frecuencia tal cual. Hagamos estas diferencias para que nos quede mucho más claro qué datos nos están presentando en algún libro o en algún problema. Una vez que ya conocemos la función solución para la posición, podemos determinar las correspondientes para velocidad y aceleración aplicando las derivadas correspondientes y que ya deben de ser conocidas. El análisis de estas funciones se hace de una manera más sencilla si se hace la representación gráfica. En esta representación hemos elegido un movimiento cuyo periodo es de 4 segundos. Podemos observar que en los tiempos 2, 0, 2, 4, 6, etc., el movimiento o el móvil alcanza su desplazamiento máximo hacia uno u otro sentido. En esos mismos tiempos vemos que la velocidad es igual a 0. Esto porque en estos momentos, en estos tiempos, el móvil es totalmente frenado, dada la acción de la fuerza de restitución del resorte. Por otra parte, en los tiempos 1, 3, 5, que es cuando el bloque pasa por el punto de equilibrio, la velocidad alcanza su magnitud máxima, igual en uno y otro sentido. Esto se debe a que en este punto, en estos puntos, no hay fuerza aplicada, el resorte está relajado y el móvil mantiene su estado de movimiento. Esto lo podemos también ver con ayuda del simulador llamado Muelle Oscilante, disponible en la página de apps de física de Walter Fendt. Y en la parte de abajo, pues ya podemos mover y observar algunas variables. En este caso vamos a seleccionar velocidad, se muestra la gráfica de la variación de esta variable y también en la ilustración empezaremos a observar un vector que representa a la velocidad. Damos clic en comenzar, empieza el movimiento y vemos la variación de la velocidad. Observen esta flecha rosa, ¿sí? Está ilustrando, representando el vector velocidad y su variación conforme el movimiento progresa. Si seleccionamos esta sección de ralentizado, pues nos permite hacer un análisis mucho más preciso. Por ejemplo, en esta parte de aquí, el móvil está a punto allí de alcanzar su posición máxima, es una posición positiva respecto a este punto de equilibrio. En este ejemplo en particular corresponde a la compresión máxima del resorte. Bueno, en este punto vean, la velocidad es 0, no aparece vector aquí, porque aquí el móvil ha sido totalmente frenado. Continúa el movimiento, vean cómo poco a poco el vector velocidad comienza a crecer en magnitud hasta que llegamos al punto de equilibrio aproximadamente allí, ¿sí? Vean que este es el punto de equilibrio, el bloque atado al resorte va acelerándose, va aumentando su velocidad y en el momento que pasa por el punto de equilibrio, ya no hay fuerza que siga actuando justo en ese punto y el bloque, la masa, conserva su estado de movimiento, es decir, se sigue moviendo a la velocidad que lleva, que es su velocidad máxima, en magnitud es máxima y apunta ahora en sentido negativo, ¿sí? Y el movimiento continúa y lo podemos seguir analizando en cada uno de estos puntos. Ahora bien, por otra parte tenemos la variación de la aceleración. Como la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, pues esperamos que la variación sea igual. Y como ya
mencionamos al inicio, la fuerza y por tanto la aceleración siempre van a actuar en sentido contrario u opuesto a la posición. Entonces, en este intervalo de 0 a 1 segundos, la posición es positiva en esta gráfica. Y vean que la aceleración en todo ese intervalo tiene un signo negativo, es decir, el vector apunta en sentido opuesto a la posición. Pasando un segundo, las posiciones que adquiere el bloque entre 1 y 3 segundos son negativas y en todo ese intervalo la aceleración es positiva, etc. ¿Sí? Cabe resaltar que cuando el móvil está en la amplitud o compresión máxima, pues la aceleración también es máxima, dado que allí está ejerciendo la mayor fuerza del resorte. Cuando el móvil pasa por el punto de equilibrio, la aceleración es cero, porque el resorte está relajado y no hay fuerza del resorte que interviene en ese punto en particular. En el simulador también podemos ver la variación. Seleccionamos aceleración y ven, aquí nos encontramos en un punto muy cercano. Ya está. Esta sería la amplitud máxima que alcanza el resorte, su máxima elongación. Y vean que en este punto se alcanza también la aceleración máxima, pero vean que el vector apunta en sentido opuesto a donde está la posición. Si seguimos el movimiento, vamos a hacerlo un poco rápido, ahí está, y pasamos al punto de equilibrio, en ese momento la aceleración es cero porque el resorte está relajado y no hay fuerza que se esté ejerciendo sobre el bloque de masa. Entonces, con este análisis gráfico podemos ver cómo varía tanto la velocidad como la aceleración y cómo en este caso ideal de movimiento armónico simple, el movimiento se va conservando, ya sea por la acción de la aceleración o por la acción de la velocidad. En esta siguiente sección van a aparecer varias ecuaciones y desarrollos. No voy a abundar en ellos. Si gustas hacer un apunte más detallado, puedes ir pausando el video. Comenzamos con esta definición de fuerza como el cambio de energía potencial respecto a la posición. Si este cambio lo igualamos a la ley de Hooke y desarrollamos, podemos encontrar una relación entre la energía potencial elástica, en este caso, como función de la posición. Se puede retomar esta igualdad y también la de la energía cinética y sustituir en lugar de posición, poner la función, solución de la posición y hacer lo mismo en la expresión de la energía cinética, sustituir la expresión de velocidad. Con esto estaremos obteniendo funciones de energía potencial y cinética como función del tiempo. Para el caso de la energía cinética se puede sustituir o simplificar esta constante m omega c omega cuadrada, recordando que omega cuadrada es igual a la razón de k entre m. Con esto nos simplifica un poco la expresión y nos queda de esta manera, un medio de k por a cuadrada por el seno cuadrado de omega t. Una vez teniendo esta expresión y la que ya se había obtenido de la energía potencial, se pueden sumar para obtener la energía total. Una vez haciendo las simplificaciones adecuadas, se llega a la conclusión que la energía total es igual a K por A cuadrada sobre 2. K es la constante del resorte, es una constante, y la amplitud también lo es. Por lo tanto, la energía total en el movimiento armónico simple es constante. Ahora bien, también es bueno obtener una expresión de la energía cinética, pero ahora en función de la posición, retomando el valor de la energía total y la expresión para la energía potencial, se puede obtener esta expresión para la energía cinética. Vamos a analizar estas expresiones de forma gráfica para ver cómo varían estas energías a lo largo del movimiento. Empecemos con el análisis gráfico de estas energías en función del tiempo. Esta es la gráfica. En el caso que estamos trabajando, recordemos que el movimiento comienza cuando el resorte está totalmente estirado en su amplitud.
Entonces, en ese punto no hay movimiento, el bloque no lleva una velocidad, por lo tanto su energía cinética es cero, pero el resorte está estirado, es decir, hay una energía potencial elástica involucrada. Comienza el movimiento y esta energía potencial comienza a disminuir porque el resorte comienza a llevar al bloque hacia el punto de equilibrio. Para hacerlo, pues necesita moverlo y ese movimiento implica una velocidad, por lo tanto la energía cinética va aumentando. Llegamos al punto de equilibrio en donde el resorte está relajado y por lo tanto ya no hay energía potencial, pero el bloque ha alcanzado su velocidad máxima y por lo tanto también su energía cinética máxima. Pasando el punto de equilibrio, esta energía cinética comienza a disminuir porque el resorte, la fuerza que está ejerciendo el resorte, empieza a frenar el móvil, disminuyendo su velocidad y a medida que ocurre esto, pues el resorte comienza nuevamente a almacenar, permítanme la expresión, energía en forma de energía potencial. Este proceso es repetitivo, cíclico, periódico, durante todo el movimiento. Y en todo tiempo, la suma de estas dos energías que van variando resulta ser en una constante. La energía total es constante en este movimiento. Podemos ver esto también en el simulador. Si ahora seleccionamos la opción energía, ¿sí? Como podemos ver aquí, el resorte comienza totalmente comprimido, y toda la energía está en forma de energía potencial. Si damos clic en comenzar, observamos cómo se va transformando la energía potencial en cinética y viceversa. Pero en todo momento la suma de las energías es constante, como podemos ver aquí. Entonces, en este movimiento, la energía se está convirtiendo de una forma en otra, pero en el total se está conservando el valor. Podemos ver, si lo ponemos ralentizado, que la energía potencial alcanza su valor máximo cuando el resorte está totalmente elongado, estirado o comprimido, ¿sí? Y la energía cinética alcanza su valor máximo cuando el móvil o el bloque pasa por el punto de equilibrio. Ahí está, ¿sí? Esto nos va a ayudar mucho también para entender el siguiente gráfico, que es justamente las energías como función de la posición. En cero tenemos el punto de equilibrio. Allí, como el resorte no está ejerciendo ninguna fuerza, la energía potencial es cero. Pero ya en movimiento es el punto donde se alcanza la velocidad máxima y por lo tanto la energía cinética es máxima. Por otro lado, en los extremos, es decir, cuando se alcanzan los desplazamientos máximos en uno u otro sentido, la energía potencial es máxima porque el resorte o está totalmente comprimido o estirado, y la energía cinética es cero porque en ese punto, como ya comentamos, se frena totalmente el bloque. Nuevamente, en todo este intervalo, que es el intervalo de movimiento, en todo este intervalo de posiciones, la suma de ambas energías siempre es constante. Podemos concluir entonces que un sistema con un movimiento armónico simple es conservativo, puesto que su energía permanece constante y se conserva a lo largo del tiempo. Lo que está ocurriendo es que la energía se está interconvirtiendo entre su forma cinética y su forma potencial, pero no se pierde ni se disipa energía. Esto también es lo que permite que la amplitud del movimiento permanezca constante a lo largo del tiempo. Con este último comentario damos fin a este capítulo de En Síntesis. Pueden enviar preguntas y comentarios a los correos que se muestran a continuación. Les agradezco mucho su atención y espero volverlos a saludar en una siguiente cápsula de En Síntesis. Hasta entonces.